Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo contenido de la asignatura Lenguaje y Literatura para octavo grado. La unidad número 5 se denomina la novela gótica. Los contenidos de la semana 1 de la unidad 5 son la novela gótica, definición, características, autores y obras y el sintagma adverbial. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Esta es una actividad individual. Observo las imágenes y respondo. Miren qué imágenes más interesantes. ¿Qué personajes identifico en las imágenes y escribo lo que conozco sobre ellos? Bueno, uno de los personajes es Drácula, un vampiro, un ser inmortal que sale nocturnamente de la tumba en forma de murciélago para alimentarse de sangre humana, que sería este que está a la izquierda. El otro personaje, Frankenstein, un ser sobrenatural creado a partir de diferentes partes de cadáveres. ¿Qué emociones o sentimientos transmiten las imágenes? Miedo, angustia y horror. C. ¿Cuáles son los elementos sobrenaturales en las historias góticas? La aparición de espectros, cadáveres ambulantes, monstruos, así como la presentación de atmósferas de horror. ¿Cuáles son los lugares en los que se desarrollan las historias góticas? Bosques sombríos, mazmorras, castillos antiguos, abadías o monasterios, calles solitarias, entre otras. Elaboro una lista de películas góticas que conozco y escribo las características de sus personajes. Bueno, aquí tenemos Sleepy Hollow de 1999, Chabot Crane, un detective de Nueva York escéptico y racional enviado a un pueblo supersticioso para investigar decapitaciones misteriosas. Es inteligente pero temeroso y se enfrenta a sus propios miedos. Otro personaje que hay en esa película, Katrina Van Tassel, una joven enigmática y aparentemente conectada con los sucesos oscuros del pueblo, es fuerte, independiente y guarda secretos. Otra película es Drácula de Bram Stoker de 1992. Aparecen los personajes del conde Drácula, un antiguo príncipe de Wallachia, ahora un vampiro seductor y peligroso. Es aristocrático, poderoso, atormentado por su pasado y obsesionado con el amor perdido. Otro personaje de esa película, Drácula de Bram Stoker, es Mina Harker, una joven victoriana inteligente, decidida y empática. Se debate entre su amor por Jonathan y la fascinación oscura que siente por Drácula. En las actividades de construcción, la novela gótica, se nos pide que leamos la información. Bueno, tenemos que decir que la novela gótica es un subgénero narrativo que surgió en Inglaterra. El origen de este subgénero se encuentra en la literatura medieval y de terror, donde la trama transita por los laberintos más inhóspitos e insospechados de la conciencia humana. ¿Cuáles son las características de la novela gótica? La historia se desarrolla en lugares como bosques, posee elementos sobrenaturales, se ambienta en épocas pasadas, el mundo de los sueños y de las pesadillas, los amores pasionales, las tragedias. En la trama los personajes desarrollan sentimientos de angustia, miedo, horror, pasiones desenfrenadas, etc. Algunos representantes de las novelas góticas son los siguientes: las novelas representativas, los autores y el año de publicación. Castillo de Otranto, Horace Walpole, 1764. Los misterios de Udolfo, Anne Radcliffe, 1794. El monje, Matthew Gregory Lewis, 1796. Frankenstein, Mary Wollstonecraft Shelley, 1918. Drácula, Bram Stoker, 1897. Luego dice, completamos el siguiente esquema a partir de la información leída sobre la novela gótica. Tenemos lo que es la definición, el origen, las características, los autores y obras. Ahí les dejo este esquema para que ustedes lo puedan fortalecer, y es una bonita representación esquemática de lo que implica la novela gótica. Leemos el fragmento de la novela gótica y resolvemos en el cuaderno. Bueno, la novela gótica que nos presentan es Frankenstein o el moderno Prometeo. Ahí tenemos un fragmento que no es muy largo y lo vamos a compartir. La niebla se despejó hacia las 2 y vimos en todas direcciones unas anchurosas llanuras irregulares de hielo que no parecían tener fin.
Algunos de mis compañeros suspiraban y a mí mismo se me pensaba llenar la cabeza de ideas angustiosas cuando un extraño espectáculo nos llamó la atención de pronto y nos hizo olvidarnos de nuestra propia situación. Vimos pasar hacia el norte a media milla de distancia un carruaje bajo montado sobre un trineo y arrastrado por perros. El que iba sentado en el trineo y guiaba a los perros era un ser con forma de hombre, pero al parecer de estatura gigantesca. Observamos con nuestros catalejos el rápido avance del viajero hasta que se perdió de vista a lo lejos entre las irregularidades del hielo. Esta aparición nos produjo asombro. ¿Consideramos que la lectura anterior pertenece a la novela gótica? Sí. Consideramos que pertenece a la novela gótica por la presencia de un ser de estatura gigantesca y la atmósfera de asombro que produce su aparición en un paisaje inhóspito. ¿Qué sentimientos experimentan los personajes del texto? Angustia y asombro ante la aparición de este ser extraordinario. ¿En qué lugar suceden los acontecimientos? En un paisaje helado e irregular descrito como una llanura con anchurosas e irregularidades de hielo. ¿Qué elementos sobrenaturales están presentes en el texto? El ser de forma de hombre, pero de estatura gigantesca que aparece de forma inesperada en medio de la nada. Luego continuamos con lo que es el sintagma adverbial. Dice que es aquel que está compuesto por un adverbio que funciona como núcleo. Su estructura es la siguiente: un cuantificador más el núcleo más el complemento del adverbio, combinados o solo. Y nos ejemplifica cuáles son los cuantificadores, también llamados intensificadores, y el núcleo es el elemento imprescindible y obligatorio del sintagma. Y aquí tenemos ejemplos de los cuantificadores. Ella repartió muy poco. Tenemos el pronombre, el sintagma nominal, el sujeto. Repartió es el verbo, sintagma verbal. Muy es un cuantificador, poco es un adverbio. Entonces el cuantificador más el adverbio forman el sintagma adverbial, que junto con el verbo constituyen el predicado. En el ejemplo, el corredor ganó fácilmente la carrera. Tenemos que iniciamos con un determinante, un sustantivo, un verbo, un adverbio. Luego tenemos un determinante y un sustantivo. Entonces el determinante con el sustantivo constituyen lo que es el sintagma nominal, el sintagma verbal, el sintagma adverbial más el sintagma nominal. Y ahí está constituido el sujeto y el predicado. Ahora tenemos los tipos de adverbios que hay: de lugar, de tiempo, aquí tenemos de modo, de cantidad, y ahí tenemos algunos ejemplos. Analizamos la siguiente oración e identificamos el sintagma adverbial. La motocicleta va muy despacio. Tenemos el determinante, el sustantivo, que constituyen el sintagma nominal. Luego tenemos el verbo, el sintagma verbal, el cuantificador muy despacio, que es un adverbio. El cuantificador más el adverbio constituyen el sintagma adverbial, y con el verbo constituyen el predicado y identificamos también el sujeto. Luego nos vamos a la consolidación. Leemos en voz alta el fragmento de la novela El Castillo de Otranto. Ahí está el texto y sobre ese texto resolvemos. ¿Qué sentimientos experimentan Manfredo e Isabela? Experimentan miedo, angustia y ansiedad al observar el retrato del abuelo cobrar vida y hablarle a Manfredo. ¿Qué acontecimientos sobrenaturales ocurren en el texto? Conrado aparece de manera misteriosa, despedazado y casi sepultado bajo un enorme yelmo. El espectro del abuelo se le aparece a Manfredo e Isabela. Explicamos las características presentes en el texto: los amores pasionales, las tragedias y los sentimientos internos. Esta característica se evidencia cuando Conrado, el prometido de Isabela, aparece muerto de manera trágica y sobrenatural. La historia se desarrolla en lugares como bosques sombríos, mazmorras, castillos antiguos, abadías, entre otros. ¿Cuál es la explicación? Que la trama de la historia se desarrolla en el castillo de Otranto y la iglesia de San Nicolás. Respondemos en el cuaderno y compartimos nuestro análisis con la clase. ¿Consideramos adecuada la actitud de Manfredo? Sí, se le puede describir como un hombre egoísta y cruel que prioriza su linaje sobre la felicidad de su esposa. Entonces, no es adecuada porque consideramos que es un hombre egoísta y cruel. Según la actitud de Isabela, ¿cuál es el papel que desempeña la mujer de esa época en comparación con la mujer de la actualidad? Bueno, Isabela se muestra oprimida y vulnerable, con un papel limitado por las convenciones de la época, a diferencia de la mayor libertad y participación de la mujer actual. ¿Cuál crees que será el destino de Isabela? Su destino es incierto, pero su situación sugiere un futuro sombrío.
Escribimos las 3 oraciones subrayadas, identificamos los sintagmas adverbiales en las oraciones. Y bueno, y aquí tenemos, después de pensar en lo sucedido, Manfredo fue en busca de Isabel para hablar con ella. Es Isabela, fue en busca de Isabela para hablar con ella. Entonces el sintagma adverbial después de pensar en lo sucedido, y es un adverbio de tiempo. Inmediatamente retrocedió. ¿Es que los demonios se han aliado contra mí? Es un sintagma adverbial inmediatamente de modo de tiempo. Isabela, puesto que no puedo daros a mi hijo, me obedecerá. Sintagma adverbial, puesto que no puedo daros a mi hijo, es un adverbio de causa. En la actividad de casa investigo 2 películas del cine que se han basado en novelas góticas: Frankenstein de Mary Shelley, varias adaptaciones, por ejemplo Frankenstein de James Wall de 1931, basadas en la icónica novela gótica de Mary Shelley de 1818. Estas películas exploran la creación monstruosa del científico Víctor Frankenstein y las terroríficas consecuencias de desafiar las leyes de la naturaleza. Cumbres borrascosas, varias adaptaciones, por ejemplo Cumbres borrascosas de William Wyler 1939, adaptaciones de la apasionada y oscura novela gótica de Emily Bronte de 1847, centrada en la intensa y destructiva relación entre Catherine Farshad y Heathcliff en los sombríos páramos de Yorkshire. Indago sobre la figura literaria dubitación. La dubitación es una figura literaria que consiste en expresar duda o incertidumbre sobre lo que se está diciendo o pensando. El hablante lírico o el personaje que se expresa presenta una vacilación, una indecisión ante una situación, una idea o una elección. Y de esta manera, amigos, amigas, jóvenes, estudiantes, les he presentado los aspectos más relevantes de la novela gótica. La unidad número 5, semana 1, ha sido de mucho satisfacción poder compartir con ustedes estas ideas para que puedan abordar de una manera significativa el contenido propuesto para esta semana. Saludos para todos.